funciones y propiedades básicas de JavaScript. JavaScript incorpora una serie de herramientas y utilidades, llamadas funciones y propiedades, como se verá más adelante, para el manejo de las variables. De esta forma, muchas de las operaciones básicas con las variables se pueden realizar directamente con las utilidades que ofrece JavaScript. A continuación se muestran algunas de las funciones más útiles para el manejo de cadenas de texto. Novena función útil para cadenas de texto. Función, substring. Apertura y cierre de paréntesis. Nota. Dentro de los paréntesis, se debe anotar un número, que define la posición, que tiene algún carácter, en una cadena de texto, con la intención de indicar con dicho carácter, el comienzo, desde el cual se quiere obtener, el fragmento deseado, de la cadena de texto antes mencionada. Pero con este método, solamente definimos, el carácter que define el comienzo, del fragmento de texto que se quiere extraer, con lo que se extraerá, desde dicho comienzo, hasta el final de toda la cadena de texto. Se debe tener en cuenta, que los espacios dejados entre una palabra y otra, también se cuentan, al igual que signos de puntuación, como las comas, puntos, etc. Veámoslo puesto en práctica, en el siguiente ejemplo. Mensaje, igual, hola mundo. Fragmento, igual, mensaje, substring, y entre paréntesis, anotamos el número 2. Alert, y entre paréntesis, fragmento. Con lo que obtenemos en este caso, que almacenamos en la variable, llamada fragmento, todos los caracteres, que se definen desde el carácter de la cadena de texto, que tiene la posición número 2, con dicho número 2, definimos la posición, del carácter que indica el comienzo del fragmento. Teniendo en cuenta, que se empieza a contar, cada uno de los caracteres, de la cadena de texto, desde el número 0. En este caso, nos podemos dar cuenta, con ayuda del método alert, que el fragmento de caracteres obtenidos de la cadena de texto, es, la mundo. Fragmento, igual, la mundo. Ahora veamos otro ejemplo. Mensaje, igual, hola mundo. Fragmento, igual, mensaje, substring, y entre paréntesis, anotamos el número 5. Alert, y entre paréntesis, fragmento. Con lo que obtenemos en este caso, que almacenamos en la variable, llamada fragmento, todos los caracteres, que se definen desde el carácter de la cadena de texto, que tiene la posición número 5, con dicho número 5, definimos la posición, del carácter que indica el comienzo del fragmento. Teniendo en cuenta, que se empieza a contar, cada uno de los caracteres, de la cadena de texto, desde el número 0. En este caso, nos podemos dar cuenta, con ayuda del método alert, que el fragmento de caracteres obtenidos de la cadena de texto, es, mundo. Fragmento, igual, mundo. Ya vimos, para qué sirve la función, substring. Apertura y cierre de paréntesis. Y que dentro de los paréntesis, se debe anotar un número, que define la posición, que tiene algún carácter, en una cadena de texto, con la intención de indicar con dicho carácter, el comienzo, desde el cual se quiere obtener, el fragmento deseado de la cadena de texto. Pero con este procedimiento, solamente definimos el carácter de comienzo, del fragmento de texto que se quiere extraer, con lo que se extraerá desde dicho comienzo hasta el final de toda la cadena de texto. Es por eso, que también se nos da la posibilidad de definir, también otro número, que nos permitirá, definir, el tope límite, hasta qué posición, queremos extraer el texto. Dicho segundo número, va separado, del número de comienzo del fragmento de texto, por una coma, y un espacio vacío. O sea, que, entre paréntesis anotamos el número de inicio, y el número de final, para extraer una porción de una cadena de texto. El segundo parámetro es opcional. Si solo se indica el parámetro inicio, la función, devuelve la parte de la cadena original, correspondiente desde esa posición hasta el final, de toda la cadena de texto. Dicho en otras palabras, cuando se indica el inicio y el final, se devuelve la parte de la cadena original comprendida entre la posición inicial y la inmediatamente anterior a la posición final, es decir, la posición inicio está incluida y la posición final no. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Mensaje, igual, hola, mundo. Fragmento, igual, mensaje, substring, y entre paréntesis, anotamos los números, 1, espacio vacío, 8. Alert, y entre paréntesis, fragmento.
Con lo que obtenemos en este caso, que almacenamos en la variable, llamada fragmento, todos los caracteres, de la cadena de texto, comprendidos entre el carácter con posición número 1, hasta el carácter de la cadena de texto que tiene la posición número 7. Así que, no se nos muestra el carácter, con posición número 8, pero la posición del carácter número 1 que indica el comienzo del fragmento, sí se muestra. Teniendo en cuenta, que se empieza a contar, cada uno de los caracteres, de la cadena de texto, desde el número 0. En este caso, nos podemos dar cuenta, con ayuda del método alert, que el fragmento de caracteres obtenidos de la cadena de texto, nos arroja como resultado. Hola Moon. Fragmento, igual, hola Moon. Veámoslo aplicado en otro ejemplo. Mensaje, igual, hola, mundo. Fragmento, igual, mensaje, punto, substring, y entre paréntesis, anotamos los números, 3, espacio vacío, 4. Alert, y entre paréntesis, fragmento. Con lo que obtenemos en este caso, que almacenamos en la variable, llamada fragmento, todos los caracteres, de la cadena de texto, comprendidos entre el carácter con posición número 3, hasta el carácter de la cadena de texto que tiene la posición número 3. Así que, no se nos muestra el carácter, con posición número 4, pero la posición del carácter número 3 que indica el comienzo del fragmento, sí se muestra. Teniendo en cuenta, que se empieza a contar, cada uno de los caracteres, de la cadena de texto, desde el número 0. En este caso, nos podemos dar cuenta, con ayuda del método alert, que el fragmento de caracteres obtenidos de la cadena de texto, nos arroja como resultado. A. Fragmento, igual, A. Pasemos ahora, a ver, qué pasa si se indica un final más pequeño, que el inicio. Pues en este caso, JavaScript, entra en acción y automáticamente asigna el valor más pequeño al inicio, y el más grande al final. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Mensaje, igual, hola, mundo. Fragmento, igual, mensaje, punto, substring, y entre paréntesis, anotamos los números, 4, espacio vacío, 0. Alert, y entre paréntesis, fragmento. Con lo que obtenemos en este caso, que JavaScript, entra en acción, y nos invierte automáticamente, los valores que hayamos anotado entre los paréntesis, en este caso, se invierte el valor de 4, por el valor 0, y el valor de 0 por el valor de 4. Con lo que almacenamos en la variable, llamada fragmento, todos los caracteres, de la cadena de texto, comprendidos entre el carácter con posición número 0, hasta el carácter de la cadena de texto que tiene la posición número 3. Así que, no se nos muestra el carácter, con posición número 4, pero la posición del carácter número 0 que indica el comienzo del fragmento, sí se muestra. Teniendo en cuenta, que se empieza a contar, cada uno de los caracteres, de la cadena de texto, desde el número 0. En este caso, nos podemos dar cuenta, con ayuda del método alert, que el fragmento de caracteres obtenidos de la cadena de texto, nos arroja como resultado. Hola. Fragmento, igual, hola. Ahora veamos el ejemplo anterior, pero invirtiendo los valores de comienzo y final, del fragmento que queremos extraer, de la cadena de texto. Mensaje, igual, hola, mundo. Fragmento, igual, mensaje, punto, substring, y entre paréntesis, anotamos los números, 0, espacio vacío, 4. Alert, y entre paréntesis, fragmento. Con lo que obtenemos en este caso, que almacenamos en la variable, llamada fragmento, todos los caracteres, de la cadena de texto, comprendidos entre el carácter con posición número 0, hasta el carácter de la cadena de texto que tiene la posición número 3. Así que, no se nos muestra el carácter, con posición número 4, pero la posición del carácter número 0 que indica el comienzo del fragmento, sí se muestra. Teniendo en cuenta, que se empieza a contar, cada uno de los caracteres, de la cadena de texto, desde el número 0. En este caso, nos podemos dar cuenta, con ayuda del método alert, que el fragmento de caracteres obtenidos de la cadena de texto, nos arroja como resultado. Hola. Fragmento, igual, hola. Ahora veamos qué pasa, si se indica un inicio de fragmento, con un número negativo. De ser así, se nos devuelve la misma cadena de texto original, y no se obtiene un fragmento del texto, sino en su totalidad, toda la cadena de texto. Ejemplo. Mensaje, igual, hola mundo. Fragmento, igual, mensaje, punto, substring, y entre paréntesis, anotamos el número, -2.
alert, y entre paréntesis, fragmento. Con lo que obtenemos en este caso, que almacenamos en la variable, llamada fragmento, todos los caracteres, de la cadena de texto, ya que ningún carácter de la cadena de texto tiene la posición número, -2, así que no se define la posición, del carácter que indica el comienzo del fragmento. Teniendo en cuenta, que se empieza a contar, cada uno de los caracteres, de la cadena de texto, desde el número 0. En este caso, nos podemos dar cuenta, con ayuda del método alert, que el fragmento de caracteres obtenidos de la cadena de texto, está en su totalidad. Y se nos muestra, hola mundo. Fragmento, igual, hola mundo.